En este video vamos a explorar de forma rápida el paso número 3 en nuestro sistema de growth, el análisis exploratorio. Entonces acá lo que vamos a hacer es meternos de lleno en la data e intentar encontrar oportunidades que luego podemos transformar en hipótesis a testear, y esas hipótesis son las que alimentan nuestro pipeline de growth, de experimentos. Entonces lo que te voy a mostrar es un shortcut. Puedes hacer 1000 análisis, intentar responder 1000 preguntas, pero si estás en cero y no sabes o nunca hiciste un análisis exploratorio con este objetivo, recomiendo que empieces por acá, luego lo puedes ampliar, porque si lográs responder estas preguntas, que no son tantas, ya vas a poder generar un montón de insights que probablemente hoy no tengas. Un punto importante antes de empezar. Para poder responder estas preguntas es muy útil, diría que es muy importante que tengas definido qué es un buen usuario y un mal usuario en tu plataforma. Estas definiciones van a depender mucho de la naturaleza de tu producto, de tu plataforma, de tu industria. Por ejemplo, un buen usuario en una plataforma de viajes como Despegar puede llegar a ser alguien que hace 5 o 6 compras de pasajes de avión por año, y en una plataforma de delivery como Rappi tal vez son 5 o 6 pedidos en una sola semana. Entonces, está bueno que lo tengan en mente o que definan eso antes. Tal vez es cuál es el comportamiento esperado, qué es un excelente usuario, un power user, o sea, que está por encima de ese comportamiento esperado, y cuáles son los usuarios que son malos, hacen churn y no están llegando ni siquiera a tal vez activarlos ni a hacer esas primeras acciones. Bueno, estamos de vuelta. Había salido un rato a pasear a mis perros, así que ya estamos para retomar. Nos metemos ahora con los bloques de preguntas de análisis exploratorio, empezando por el primero, que es comportamiento de los usuarios top. Que esto básicamente quiere responder a qué es lo que hacen tus mejores usuarios o cómo se comportan tus mejores usuarios. El objetivo de esto va a ser intentar encontrar patrones o determinados comportamientos o acciones que los mejores usuarios realizan, que luego podemos pushear a que el resto de los usuarios también completen, para pushearlos o incentivarlos a que se le vea mayor valor a la plataforma y que se conviertan en mejores usuarios. Entonces, estas son las preguntas guía que recomendamos que respondan. ¿Qué features usan más? ¿Qué pantallas visitan con mayor frecuencia? ¿Con qué frecuencia abren la aplicación? ¿Qué artículos compran y con qué frecuencia? Esto está más para e-commerce, pero acá intentaría buscar el equivalente al tipo de plataforma. Si es una fintech, por ejemplo, cuáles son las acciones o cuáles son los productos que compran o que tradean, etcétera, y con qué frecuencia. Lo mismo con esto también es de e-commerce, cuál es su tamaño promedio de la orden, buscaría el equivalente, cuál es el TPV o lo que sea, y a qué hora o día hacen más compras o más acciones de valor. De nuevo, adaptarlo a lo que es fintech, SaaS, a la plataforma que sea. Vale para todo. Entonces, estas preguntas les van a dar mucha información sobre cómo se están comportando esos mejores usuarios. Entonces, vamos a ir a un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si vemos que los power users están abriendo la aplicación con una frecuencia muy alta, probablemente, no sé, 3 veces por día, lo que podemos hacer es incentivar a que el resto de los usuarios que no lo están haciendo abran la aplicación con mayor frecuencia. ¿Cómo lo podemos incentivar? A través de pushes, emails y comunicaciones directas. ¿Qué features usan más? Tal vez identificamos que hay una correlación, habría que ver si causalidad, entre feature A, que tal vez es un aha moment, y las acciones de valor o el mayor uso. Entonces, bueno, si descubrimos eso, deberíamos intentar pushear al resto de los usuarios a que pasen por ese feature, que le vean el valor, y que de esa manera podemos pushearlos a que sean power users. Y así con cada una de esas preguntas, pero el ejercicio es responderlas, ver la data y básicamente generar hipótesis de encontrar insights y luego generar hipótesis de experimentos que ustedes pueden lanzar para validar esas hipótesis. El segundo bloque de preguntas es características de los usuarios top. El primero había sido comportamientos, cómo se comportan, a qué cosas hacen. Esto es características, es cómo son o quiénes son. Esto va más al tipo de usuario. Entonces acá lo que queremos responder es
¿De qué canales de adquisición vienen? Puede ser si están invirtiendo en campañas pagas, de qué plataformas, Google, Meta, TikTok, lo que sea, incluso de qué campañas, de qué grupos de qué anuncios, a nivel de granularidad que tenga sentido, qué dispositivos usan. Probablemente, o lo que me ha pasado en el pasado es que hay un conversion rate muy distinto entre usuarios de Android y usuarios de iOS en determinados productos o plataformas, en Marketplace, por ejemplo, porque los usuarios de iOS en general tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, eso ya es interesante. Ahí la pregunta tal vez sería, ¿cómo puedo hacer para adquirir más usuarios de iOS que van a tener probablemente mayor costo, pero mayor conversión, transacciones, revenue, profit? ¿Cuál es su perfil demográfico? Edad, ingreso, género. Estas son cosas básicas, pues les van a permitir a ustedes, bueno, entender quién es su ICP si todavía no lo tienen identificado y después targetear todas las palancas de adquisición en traer ese perfil demográfico y optimizar para eso. Hablarle ese perfil demográfico, comunicarlo con las mismas las palabras que ellos usan, etc. ¿Dónde viven? Esto es parecido. ¿Y qué otras apps utilizan? Esto también puede servir para, de nuevo, ir achicando cada vez mejor quiénes son sus usuarios y cómo se comportan y cómo los pueden adquirir a menor costo. Bien, el tercer bloque de preguntas tiene que ver con los peores usuarios o los abandonos, digamos, los usuarios que abandonan, que no completan, que hacen churn, etc. Entonces, acá lo que queremos responder es dónde estamos perdiendo usuarios y tal vez qué comportamientos tienen los usuarios que perdemos para evitar eso, ¿no? De nuevo, parecido a lo que habíamos visto antes de mejores usuarios, pero si identificamos qué acciones o qué eventos los peores usuarios disparan y luego abandonan la plataforma, podemos ir a resolver ese problema en particular o podemos evitar que los usuarios pasen por ese camino o por esas experiencias que generan el churn. Entonces, algunas preguntas para responder son estas. ¿Qué pantallas tienen tasa de salida alta? Esto es súper básico, entender a dónde estamos perdiendo usuarios y, bueno, y ahí obviamente hacer doble clic o plantear hipótesis de qué puede llegar a estar pasando para corregirlo. Si hay errores que impiden avanzar, esto súper básico, pero la cantidad de veces que he usado aplicaciones, sitios web, etcétera, que me impiden el flujo, o sea, me impiden avanzar, no puedo completar un sign up, no puedo completar una acción y estoy seguro que nadie lo está viendo porque las he probado semanas después y siguen con el mismo error. Entonces, clave traquear los errores o por lo menos validar si no hay algún error en esas pantallas donde tenemos altas tasas de abandono. Bueno, precios obviamente, esto va más del lado de la oferta, pero siempre está bueno mirar esto y precios tal vez y que se traslade a lo que sea, a lo que tenga sentido en no solo un marketplace, una plataforma de e-commerce, pero si somos competitivos o cómo nos paramos con respecto a la competencia. ¿Qué acciones no realizan que sí hacen quienes compran? Esta está buenísima. O los que cambien quienes compran a quienes realizan la acción de valor. Esto está muy bueno y se puede ver en herramientas como Mixpanel o Google Analytics o Amplitude. Lo que pueden hacer es literalmente hacer un cohort de usuarios de power users, un cohort de usuarios malos, usuarios que abandonaron o que no completaron las acciones que teníamos pensado completar, y luego hacer una apertura por eventos y de esa manera entender cuáles son los top eventos que están haciendo los usuarios buenos, los power, y cuáles son los eventos que están haciendo los usuarios que hacen churn. Y comparar, y ahí seguramente veamos los eventos que drivean a los top users y los eventos que drivean al churn. Bueno, ¿cómo es su recorrido antes de abandonar? Esto también está bueno mapear. Se puede hacer como un análisis de flujo, ya sea en Google Analytics, en Mixpanel, en Amplitude. Hacer un flujo y entender partir de un abandono o un churn o un bounce, cuáles fueron las acciones que hicieron los usuarios antes, cómo fue su recorrido en la plataforma. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasan en la app antes de irse?
Esto también está bueno y lo que nos puede ayudar esto es, vamos a un ejemplo de onboarding, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven que tienen onboarding en su plataforma y miden que el tiempo promedio para hacer el onboarding es de 5 minutos, ustedes lo que pueden hacer sabiendo eso es que a todos los usuarios que inician el onboarding y no lo completan en los 5 minutos, que es el tiempo esperado, o tal vez les pueden dar unos minutos de holgura, 6, 7 minutos, lo ideal sería mandarle una push o alguna comunicación incentivando a que completen el onboarding. Entonces la clave en estas comunicaciones es que obviamente estén customizadas, pero al mismo tiempo que sean en el tiempo justo. No hay que mandárselas antes, porque no le diste tiempo a completar el onboarding, y tampoco mucho después, porque el usuario probablemente ya se olvidó de lo que estaba haciendo. Entonces, estos 3 bloques, de nuevo, son las preguntas básicas que recomiendo que arranquen a responder, y en base a esto que vayan generando los insights, luego las hipótesis, y luego traducir esas hipótesis en experimentos a testear. Bueno, y lo último es, ¿de dónde saco la data para hacer este análisis exploratorio? La respuesta es de donde puedan. Entonces, usen todas las fuentes de datos que tengan, ya sea su base de datos, herramientas de analytics de producto como Mixpanel, Amplitude, Google Analytics, lo que sea. Vale hacer encuestas a usuarios, vale hacer entrevistas cualitativas, tener charlas con los usuarios, con los mejores usuarios, los peores. Algo que sirve mucho, lo que me ha servido mucho es dar algún tipo de incentivo para tener estas entrevistas. Entonces, si ustedes ven que perdieron un usuario o que tuvo alguna queja o se levantó un ticket en soporte, lo que sea, ahí está bueno tal vez darles algún incentivo, cupón de descuento, alguna promoción, etcétera, para tener una charla con ellos de 5 minutos, 10 minutos, para hacerle algunas preguntas, entenderlos mejor, y lo mismo con los mejores usuarios. Bueno, habiendo dicho eso, creo que eso es todo. Arranquen por acá y voy a compartir este checklist para que lo tengan y puedan empezar a hacer los primeros análisis. Si necesitan ayuda, como siempre, con arrancar a hacer esto, que puede llegar a parecer abrumador, nos pueden avisar y me escriben a guido@buildingdata.com y lo podemos hacer juntos.